el día de ayer una periodista literalmente le ha dicho a Canel la basura que es el periodismo en Cuba, las mentiras que mete y todo. De las noticias falsas que se comparten, el usuario se queda con la primera versión. Pero esto se lo estaremos mostrando al final del programa porque quiero iniciar con un recuento de lo que se está viviendo en Cuba hoy. Continúan las edificaciones cayéndose a pedazos. Esta sucedió en el día de ayer en Santiago de Cuba, pero en realidad Cuba entera se encuentra en peligro de derrumbe. Mira aquí otro ejemplo en La Lisa. Esto es una farmacia en peligro de derrumbe. Son cientos de miles los cubanos cuya vida hoy se encuentra en peligro porque transitan o viven en estos lugares en peligro de derrumbe. Hoy el cubano le tiene pánico a la lluvia, puesto que 3 gotas de agua lo mismo te tumban una de estas edificaciones que te inundan un poblado entero. La parte de Santa Fe, que le llaman el barrio La Puntilla, y que los edificios se estén cayendo y el sistema de alcantarillado se encuentre destruido, prueba o no que Cuba es un estado fallido. Si no te convences, te muestro más. El régimen cubano continúa burlándose del pueblo y en programas anteriores hemos visto cómo le venden los alimentos al cubano en mal estado, incluso los trasladan en camiones de basura. Y ahora quiero mostrarte el azúcar que le vendieron a una cubana en el día de ayer por la bodega. Mira, para que veas la azúcar cubana. Mira, ¿te imaginas que yo hubiera hecho un dulce? Y hubiera echado el azúcar, así como ese hecho por cantidad. Ay, Cristo, ay, Jehová, por Dios, ayúdanos. El pueblo muriéndose de hambre y los pocos alimentos que te venden contaminados. Y te los tienes que comer, porque si no te mueres de hambre. ¿A que no te has preguntado por qué no tienen alimentos si ellos son los dueños de todos los medios de producción en la isla? ¿Será que vives en una dictadura que solo vela por sus propios intereses políticos? ¿Una dictadura que solo le interesa mantenerse en el poder sin importar qué tú viste, qué tú comes, qué tú calzas? ¿No será que te necesitan hambriento, preocupado por qué vas a comer hoy, en vez de preocupado por quién es el culpable de tu hambruna? Pues me creas o no, ya verás tú. Lo cierto es que sí hay personas preocupadas por que tú comas. Personas que con menos recursos que el régimen cubano sí tienen alimento, como campesinos y particulares. Solo que no les dejan vendértelo. Y ahí va mi pregunta, ¿por qué será? Yo lo que vengo aquí es verificando tu... Si usted me viene a mí, yo te digo tío que te está vecino, que tú me vas a venir, yo no caigo en política. Por fin, ¿qué es lo que tú... Esto es el portal de mi casa aquí. Sí, pero que tú no puedes vender ese sin autorización. Yo tenía mi autorización, les puedo enseñar todos los papeles, todo lo que yo pagué. ¿Tiene carnet? No, el carnet, el número mío es 7908. Apártame tu carnet de identidad. He jalado prisión injustamente, no soy delincuente. A mí nadie me paga para decir esta verdad. Hago declaración ante Dios y ante el mundo que no soy mercenario, no se me paga para decir esta verdad. Leyes jurídicas abusan. Esta es la Cuba que quieren para el mundo, bajo prisión, bajo hambre, bajo sufrimiento, sin dignidad, sin libertad. Aunque no lo creas, esta es la Cuba que ellos quieren y necesitan. Una Cuba con el pueblo pasando hambre y más preocupada por qué va a comer que por quién está en el poder. Esto sin contar que tu miseria promueve las remesas y de las remesas ellos viven. Y lamentablemente este es el resultado. Un pueblo cada vez más miserable, donde cada vez se hace más frecuente que los niños tengan que salir a trabajar para poder comer. Y es que la necesidad es parte de la creación del hombre nuevo que tanto deseaban los asesinos de Che y Fidel. Querían crear una persona egoísta, apática, desarmada, sin escrúpulos. Y este es el hombre nuevo. Una persona capaz de abandonar a su bebé recién nacido en un latón de basura. Y esto ocurrió en el día de ayer. Un bebé fue encontrado en un latón de basura muerto en La Habana Vieja, en el barrio San Isidro. Y este es el hombre nuevo. Una persona desarmada y capaz de hacer cualquier cosa por estar bien él sin importarle la vida de los demás. Si no me crees, no te vayas, que te voy a seguir mostrando más ejemplos de hombre nuevo. Hombre nuevo también es el conductor de esta ambulancia quien la utiliza para botear mientras hoy miles de cubanos se mueren por falta de ella. Continúo mostrándole más ejemplos de hombre nuevo. Pasamos a las broncas en la isla que cada vez son más frecuentes. Hoy los cubanos se matan por cualquier cosa. Esto sucedió en el día de ayer en la Virgen del Camino.
atroz lo que se está viviendo en Cuba y me pudiera pasar un día entero hablando de esto, pero por hoy voy a parar. Y como lo prometido es deuda, aquí lo dejo con el video de la periodista quien deja mudo a Díaz-Canel. Pero antes de mostrarles el video, me gustaría exhortarlos a unirse al paro nacional y a una convocatoria que se está realizando para el día de hoy en el Malecón. Son cientos de cubanos que asistirán al lugar y estarán prendiendo las linternas de sus celulares justo a las 9 de la noche. Por tu libertad y el fin de la dictadura, únete al paro nacional. Tenemos dos problemas que yo creo que hay que solucionar de manera urgente. Uno es el acceso a las fuentes de información y el otro es la comunicación política que estamos haciendo. Yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Pienso además que tenemos que seguir adaptándonos al proceso de convergencia mediática porque todavía a veces pensamos analógicamente en una época de periodismo digital. Creo además que hay, reitero, una falta de acceso sistemático a la fuente y que nuestra comunicación se centra en desmentidos y de una manera reactiva, cuando en realidad nosotros tenemos que tener cada vez más una agenda propia desde cada medio con una comunicación más proactiva. Solo recuerdo rápidamente, el 71%, según un estudio estadounidense, ni siquiera cubano, de las noticias falsas que se comparten, el usuario se queda con la primera versión. O sea que no vale a veces la pena desgastarnos todo el tiempo en desmentidos, ni tampoco puede ser parte de nuestra agenda. Si nosotros queremos una transformación pública del modelo de prensa cubano, hay que asumir un carácter más proactivo, más creativo, agenda propia en cada medio de comunicación. Todos los medios de comunicación no pueden informar lo mismo y esto va a representar un cambio importante. Digamos, inicia un evento en el Palacio de Convenciones, la noticia no es que empezó, la noticia es lo que se dice atrás del evento. Un político hace un recorrido por una provincia, no es la noticia, no, el político está, o el funcionario, en su función pública, que es trabajar. La noticia es lo que hay detrás de eso, qué anuncio hizo. Y eso forma parte de la necesidad que tenemos de renovar el discurso mediático, con un aspecto importantísimo estudiado por equipos del mundo entero. Hay que cuidar mucho la relación entre el discurso mediático y el discurso periodístico. Cuando hay intromisión del discurso político en el discurso mediático, no todos los ciudadanos lo aceptan de manera igual. Por tanto, nosotros tenemos que diseñar nuevas estrategias discursivas a nivel de discurso que van a marcar esa transformación del modelo de prensa cubano, que es muy importante. Tenemos además una descontextualización y fragmentación de las informaciones. Hay falta de correspondencia de nuestra agenda mediática con los contextos. Recordemos que la gente tiende a comparar el discurso que recibe con el contexto que vive. Entonces hay que buscar una manera inteligente de hacerlo. Hay que buscar la necesidad de incrementar la participación de los ciudadanos en la gestión de los contenidos. Sin esa participación no vamos a avanzar en ese modelo de prensa. Faltan estrategias de comunicación segmentada. La comunicación no es espontánea, la comunicación se norma, se pauta. De ahí el entendimiento de que los medios de comunicación son organizaciones, ya no digo instituciones porque tienen un contenido empresarial ahora, por tanto, mencionémoslos como organizaciones. Si no concebimos organizacionalmente la comunicación en los medios, no vamos a poder proyectar absolutamente nada, o vamos a proyectar hacia lo externo las mismas divisiones o problemas que tenemos hacia lo interno. Hay muy pocas estrategias de comunicación sistemática y falta mucha evaluación y control de los procesos. En esa gestión de los procesos violamos muchas veces el control y la evaluación de lo que estamos haciendo. Hay que seguir ganando en inmediatez y veracidad noticiosa. La censura no tiene sentido en momentos de convergencia digital porque cualquiera va con su teléfono y toma la foto o publica la foto, y nosotros como medios de comunicación, si queremos ser creíbles, no podemos tardarnos en dar las informaciones. Más estrategias de comunicación de crisis y de riesgo que hay que trabajar. Mejor trabajo con la imagen de nuestros políticos. Usar las historias de vida como transformación discursiva de ese modelo de prensa. Necesidad del uso de contenidos de humor. Nosotros tenemos que reírnos a pesar de nuestras desgracias, y en nuestros medios de comunicación todo no puede ser cuadrado. E incluso en las redes sociales hay que buscar
más, porque esa es una tendencia de la política hoy. No hay una estrategia política o una campaña política de las elecciones en América Latina en los últimos tiempos que no haya estado en TikTok. Y a eso nosotros tenemos que adaptarnos. Hay que buscar innovación. Innovación, lo que no tiene calidad visual no se consume. Equilibrio informativo. Los funcionarios y sus actividades no pueden seguir siendo el centro de nuestros titulares. Hay que darle voz a la gente. Y eso es muy importante. Debemos preguntarnos además y teorizar al respecto qué es noticia en Cuba hoy. Hay que ponderar la comunicación comunitaria. Recordemos que las comunidades son la base del desarrollo. ¿De qué desarrollo vamos a hablar si no tenemos una comunicación comunitaria articulada en nuestras comunidades, que incluya a nuestros periodistas, a nuestros comunicadores, ojo, equipos multidisciplinarios en todo, periodistas, comunicadores, cientistas de la información, psicólogos, ¿cómo hacerlo? Cada vez equipos más multidisciplinarios. La convergencia nos cambió. El comunicador puede dar información y el periodista tiene que buscar entonces la interpretación, porque eso es otra cosa que necesitan las audiencias, la interpretación de esa noticia, como a través de más trabajo de investigación, a través de más estudios. Lo otro tiene que ver con la colaboración, no solo internacional, sino nacional. Fíjense que ya los grandes medios a nivel internacional no están por el llamado palo periodístico, sino están por hacer trabajos de fondo cada vez más importantes. La comunicación tiene que ser más interactiva, siempre en base a la brevedad y a lo visual. Pactar comunicación y pautarla no es espontánea. Comunicación proactiva, reitero, y no solo de desmentir. Y por último, 3 cositas que tienen que ver con algunos elementos. Recordemos que en un sistema como el nuestro, a una prensa no creíble, ¿a qué conlleva? A un gobierno no creíble. Por tanto, el papel de la transformación de la prensa en una nueva visualidad, en un nuevo discurso, va a tributar directamente a una credibilidad importante de nuestros políticos. Lo otro tiene que ver con el capital, con la gestión del capital humano. El periodista no puede ser la última carta de la baraja. El periodista no puede pasar hambre cuando va a una cobertura. Los medios de comunicación tienen que tener además un financiamiento importante, porque en el mundo se ponen millones y más millones a los medios de comunicación para que hagan su trabajo, y sabemos lo que hay detrás de todo eso. Por tanto, hay que dignificar un poquito más el papel de el periodista. Y voy a terminar con 2 cositas que tienen que ver con la formación y lo otro, compañero, la crítica fundamentada. ¿Quién dijo que hacer crítica? Al contrario, hacer crítica nos da credibilidad. Nosotros no podemos presentar una opción que todo está bien. Crítica es fundamental. Y lo otro que me llama la atención, que, el gobierno, los políticos, el presidente, María, Roberto, que nos ha acompañado en muchísimos debates, Polanco, el primer ministro, tienen una idea revolucionaria respecto a qué pasa de ahí para abajo. ¿Qué pasa con las estructuras? ¿Qué cosa se está trabando? Eso hay que destrabarlo de una vez y por todas. Y terminaría en menos de un segundo con el tema de la formación, que aunque lo vimos ayer en la comisión, yo creo que tiene que verse aquí. Reitero, hay que analizar la manera en que el colegio de periodistas no sea la única manera de entrar a la carrera. Tema de posgrado, hay que destrabar las nuevas políticas de doctorado. Hay una nueva convocatoria. Si una fortaleza tiene este sector, ha sido la cantidad de doctores que ha tenido. Las nuevas políticas de doctorado en Cuba son descontextualizadas, demenciales, y nos alejan de un mercado internacional. Aquí no va a venir extranjero que venga si tiene que cumplir con toda esa burocracia y tiene que esperar 1 año y medio de predefensa a defensa. Y es un mercado que estamos perdiendo. Y además va a repercutir en nuestro sector. ¿Quién se va a someter a eso? Una defensa con 5, y perdóneme que hable de un tema tan particular, pero es que a la larga nos va a destruir como sector. Una defensa con 5 oponencias, que se coge un papel y el papel se sortea en el tribunal quién es, y entonces ya el aspirante respondió los 5 y entonces no, entonces después son 3. Caballeros, eso es demencial. Eso es demencial. Y lo otro, ver, no sé, con la Academia de Ciencias, con el que le corresponda, quién tiene que ver con
el tema de las publicaciones, nosotros estamos presentando publicaciones, digamos, por parte de los extranjeros, SP1, cuartil 1, estoy hablando un poco técnico, perdón, pero de verdad que es un problemón, que los extranjeros pagan 100 y pico de pesos, digamos, por publicar, que en el mundo entero es grupo 1, etcétera, etcétera, y cuando llegan aquí no nos sirve. Entonces, ojo con lo que está pasando ahí y ojo cómo lo estructuramos, porque es algo, si una fortaleza ha tenido este sector, ha sido precisamente su superación en maestrías, en doctorados, en los cursos de superación del instituto. Y lo último, la radio es el medio más creíble del mundo y en Cuba no, y Cuba no está fuera de eso. ¿Qué muestras se utilizó? ¿Qué dimensiones? ¿Qué indicadores? Si se tuvo en cuenta el desplazamiento tecnológico que ha tenido la radio, que tiene un consumo menos en investigaciones que hemos hecho en preuniversitarios asociado a la tecnología, porque los chiquillos oyen por aquí Spotify y eso es radio, ¿verdad? Y la cajita que tiene radio.